Buenas tardes, bienvenidos con todos. Les agradecemos mucho por asistir a la tercera y última charla de lo que sería nuestro conversatorio de deontología veterinaria en Perú. Bueno, esto ha sido organizado por la agrupación IPSO-URP, conformada por alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Ricardo Palma. En esta oportunidad, quien les habla seré la moderadora. Mi nombre es Sofía Elías y mi compañero, quien está compartiendo actualmente su pantalla, Diego Torres, actual presidente de IPSO-RP, también nos va a estar acompañando. Siguiente, por favor. Antes de empezar, les voy a decir lo que serían unos pequeños comunicados sobre cómo va a ser nuestro método a trabajar en esta charla. Y es que al ser un conversatorio, la dinámica para lo que sería esta charla va a consistir en preguntas y respuestas, tanto en lo que sería la moderadora y los asistentes, que son ustedes, para de esta manera poder responder diferentes dudas. Justamente para poder lograr un mejor orden, preferiblemente, si es que desean participar, pueden levantar la mano para que se les pueda dar el pase y ustedes puedan tener la oportunidad de prender su cámara o micrófono para poder realizar las preguntas. Si desean, también pueden lo que sería participar dejando sus preguntas en el chat y nosotros le vamos a leer a lo que sería el doctor. Siguiente, por favor. Ok, en esta charla, denominada Legislación en fauna silvestre y que debe conocer el médico veterinario, nos vamos a centrar en compartir nuestras dudas sobre lo relacionado con la fauna silvestre y nuestra profesión, en la cual justamente nuestro ponente tiene mucho conocimiento. Para presentar a nuestro ponente es el médico veterinario zootecnista Henry Márquez, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en el área de gestión, control y supervisión de fauna silvestre. Tiene estudios de maestría en gerencia pública, experiencia de 9 años trabajando en el sector público en instituciones relacionadas a la gestión, control y supervisión de la fauna silvestre en nuestro país. Es ponente en diferentes temas relacionados al manejo de fauna silvestre en cautiverio y el control de recursos de la fauna silvestre. Doctor Henry, ¿puede prender su micrófono? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Eh, Estoy bastante contento de poder estar aquí reunido con ustedes y poder conversar un poco sobre estos temas que realmente el tema de fauna silvestre en el aspecto legal muchas veces, bueno, no muchas veces, sino que es muy poco conocido, ¿no? Es un tema que no se toca mucho en las universidades, ni públicas ni privadas, pese a que existen algunos cursos de fauna, pero entiendo que no se tocan mucho la parte de legislación. Lo bueno que esto es un conversatorio, entonces en cualquier momento, como indicó Sofía, pueden intervenir, realizar las preguntas que consideren pertinentes. Y bueno, estamos aquí para poder tratar de absolver cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, doctor. Ahora ya estaríamos dando inicio a lo que sería el conversatorio. Ok, a ver, comparto la pantalla, ¿ya? Está bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se logra ¿Sí? observar. Ok, voy a prender mi cámara también, así nos conocemos. Listo. Bueno, eh, como indicó Sofía, el tema de hoy es aspectos legales de fauna silvestre que considero todo médico veterinario debe conocer, sobre todo los médicos veterinarios que trabajan en clínica, ¿no? Eh, suelo recibir muchas llamadas, ¿no?, de médicos veterinarios, de colegas que trabajan sobre todo en clínica, porque muchas veces llegan personas, ¿no?, clientes con especímenes de fauna silvestre al consultorio y les queda siempre la duda de qué hacer, ¿no? También hay muchos médicos veterinarios que trabajan ya con fauna silvestre, sin embargo, eh, desconocen de la parte legal y entonces también recibo muchas llamadas y consultas de colegas en este aspecto. Entonces vamos a tratar
de tocar sobre todo los temas que considero, ¿no? Son puntuales, básicos, pero que los médicos veterinarios deben conocer, ¿no? ¿Sí? Vamos con la primera diapositiva. Bueno, lo primero que siempre hay que tener claro es que cuando estamos hablando de fauna silvestre, es que tenemos que saber qué es fauna silvestre, ¿no? Porque técnicamente, ¿no? Científicamente, creo que todos tenemos una idea de qué son animales silvestres. Sin embargo, para efectos legales, para efectos de nuestra legislación, en el Perú, los animales silvestres están divididos en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado están los recursos de fauna silvestre propiamente dichos, y por otro lado están los recursos hidrobiológicos, ¿sí? Hay dos grandes grupos. Dentro de los recursos hidrobiológicos que tenemos en el Perú están los peces, ¿sí? Los peces marinos, los peces de río, y además están los mamíferos marinos que se reproducen en las aguas propiamente dichas, ¿no? Hablamos de delfines, hablamos de ballenas, de cachalotes, eh, y también, por ejemplo, el delfín rosado, ¿no? Que es un ejemplo típico de una especie de mamífero marino que vive en nuestros ríos, ¿no? Entonces, ese tipo de fauna silvestre en el Perú es considerado recurso hidrobiológico, ¿sí? Y la entidad responsable del manejo y la administración de estos recursos es el Ministerio de la Producción a través de algunas direcciones que tiene, ¿sí? Ese lado lo vamos a dejar eh, aparte, ¿sí? Eh, entonces, bajo efectos de la legislación nacional, ¿qué cosa es recurso de fauna silvestre? Porque nuestra legislación habla de recursos de fauna silvestre, ¿sí? Entonces, eh, el concepto de fauna silvestre que establece la ley 29763, que es la ley forestal y de fauna silvestre, es, si ustedes lo leen ahí, es extenso y para muchas personas es bastante confuso, ¿sí? Sobre todo para las personas que recién se están familiarizando, ¿no? con estos temas legales, ¿no? ¿Sí? Pero si ya les dije de antemano que los mamíferos marinos que se reproducen y que tienen todo su ciclo de vida dentro del mar, como las ballenas, ¿no? y los delfines, además, ¿no? De los peces, no son fauna silvestre, ¿no? Por descarte, todo lo demás que tenemos dentro de dentro de nuestro concepto de fauna silvestre, para efectos de la legislación nacional, una vez más repito, es recurso de fauna silvestre, ¿sí? Lo que dice el reglamento es lo siguiente. Para efectos de este reglamento, entiéndase como recurso de fauna silvestre a las especies animales no domesticadas, ¿sí? Que son nativas, es decir, que son propias del Perú, o exóticas, ¿no? Es decir, especies animales silvestres que no tienen distribución natural en el Perú, ¿sí? E incluyen dentro de este concepto la diversidad genética también, ¿ya? De igual manera, se entiende como recurso de fauna silvestre a especies domesticadas, ¿sí? Hablamos de especies domesticadas, que dice que por abandono u otras causas se asimilen en los hábitos a la vida silvestre. El ejemplo más claro de esto son las palomas castilla, ¿sí? Esa paloma doméstica que nosotros vemos en las plazas, ¿no? Ese es un animal doméstico que se ha asilvestrado, ¿no? Y no depende del ser humano, pero está ligado a él, ¿sí? Y otro ejemplo bien común son los perros cimarrones. De repente en Lima no ocurre mucho, pero en las regiones de sierra hay grupos de perros que viven independientes del hombre y que forman manadas y que cazan y viven en un medio silvestre, ¿sí? Eh, entonces, una vez más, para tratar de que quede claro este concepto de qué cosa es fauna silvestre, mamíferos marinos, ¿no? Que se reproducen totalmente en el agua, como delfines, ballenas, y los peces no son fauna silvestre, sino en el Perú son considerados recursos hidrobiológicos, ¿sí? Todo lo demás, ¿no? Todo lo demás, hablamos de mamíferos, reptiles, aves, algunos mamíferos que no tienen un ciclo completo de vida en el medio, en el agua, como por ejemplo, los lobos marinos, ¿sí? Todos esos son considerados recursos de fauna silvestre, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente diapositiva para que quede un poquito más claro.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta o quieren que termine de explicar esta lámina? Creo que terminando de explicar esta diapositiva ¿Sí? para poder centrar las ideas. Ok, ok. Entonces, para efectos de nuestra legislación, fauna silvestre es, por ejemplo, un águila, un gavilán, un aguilucho, ¿no? Cordillerano, ¿sí? Que es una especie silvestre nativa, ¿no? Dice sus partes, es decir, por ejemplo, uno va a un mercado de la selva y encuentra que están vendiendo caimanes para alimentos, ¿no? Y como vemos en la fotografía, vemos una pierna de caimán, es fauna silvestre, así sea solo una parte, ¿sí? Eh, las tortugas marinas, ¿no? Porque ellas además salen a tierra a reproducirse, ¿no? Porque ese es un requisito para que sea considerado fauna silvestre en nuestra legislación, es fauna silvestre. La liebre europea, ¿no? Que no es una especie propiamente del Perú, sin embargo, ahora es una especie exótica que es invasora, ¿no? Que está ocasionando muchos daños en el sur del Perú, en la parte eh, en la agricultura sobre todo, ¿no? También bajo efectos de nuestra legislación es fauna silvestre, y los anfibios, que si bien muchos de los anfibios se reproducen completamente en el agua, ¿no? Por efectos prácticos también lo incluyeron dentro de nuestra legislación, ¿sí? ¿Qué no es fauna silvestre entonces, no? Los conejos, por ejemplo, que son mascotas, ¿no? Mascotas no domésticas, ¿no? En algunos lugares considerados exóticas, ornamentales. Los delfines, los cachalotes, las ballenas, para efectos de la legislación son considerados recursos hidrobiológicos, ¿sí? Los periquitos australianos, por ejemplo, ¿no? Los cocatiles, los faisanes, ¿no? Son considerados animales exóticos, pero, ¿no? Ahí hay una pero que están en cautiverio. Esos no son considerados fauna silvestre. Y los peces, por ejemplo, los caballitos de mar, ¿no? O los peces que podemos ver en nuestras aguas, el paiche, ¿no? ¿Sí? Tampoco es considerado fauna silvestre, sino recurso hidrobiológico. ¿Por qué o he puesto bastante énfasis en esto, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces los médicos veterinarios, cuando vemos un caso, por ejemplo, que consideramos que hay un animal maltratado o comercializado ilegalmente o en condiciones que no son las debidas, queremos dar aviso a las autoridades, ¿no? Pero para eso tenemos que tener claro bien a qué autoridad, ¿no? O con qué autoridad nos vamos a tener que comunicar, ¿no? Para poder hacer llegar nuestra queja o nuestra denuncia, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos bastante claro qué cosa es fauna silvestre y qué cosa es recurso hidrobiológico para efectos legales en el Perú, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta para no sentir que estoy hablando solo y que sea como habíamos pensado un conversatorio? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Doctor, yo les quisiera preguntar, justo ahora que ha mencionado la separación de fauna silvestre y recursos hidrobiológicos, Ujú. cuando o más bien dicho, cuando llega a haber el caso de un variamiento de algún mamífero, ya sea un cetáceo, delfín, en esos casos, ¿a qué autoridad uno debe de llamar o cómo se debería de proceder? Ajá, sí. Bueno, en el caso eh, de recursos hidrobiológicos, ¿no? Como habíamos dicho, las ballenas, los delfines son recursos hidrobiológicos. La autoridad a nivel nacional, que es la competente, ¿no? Es el Ministerio de la Producción, ¿no? Como indiqué al inicio, hay algunas direcciones dentro del Ministerio de la Producción que se encarga de la administración de estos recursos. Entiendo que se puede dar aviso al Ministerio de la Producción, ellos van a poder direccionar la denuncia. También se puede avisar a la Capitanía del Puerto, ¿no? Que ellos también trabajan en conjunto siempre con el personal del Produce, ¿no? Entonces se puede hacer llegar ese tipo de casos, ¿no? Como los varamientos hacia ellos, ¿sí? Incluso se puede dar aviso en algunos casos a la Fiscalía especializada en materia ambiental, no sé, si, por ejemplo, tuvieran dudas de que ese no es un varamiento natural, sino que eh, uno sospecha de que pudo haber sido ocurrido por causas humanas, ¿no? Por ejemplo, no sé, un derrame de petróleo o que alguien esté matándolo, ¿no? Por ejemplo, es bien común que algunos pescadores cacen, ¿no? Mamíferos marinos para consumo en algunos lugares todavía, como los delfines. Entonces, si uno tiene dudas sobre que un animal pudo haber sido eh, cazado, ¿no? De manera furtiva, se puede dar aviso a estas autoridades, ¿sí? No sé Gracias, si doctor.
¿Sí? Ok, Sí, se respondió la duda. ok, listo. Entonces, en el Perú tenemos una política nacional forestal y de fauna silvestre que rige cuál es la ruta, cuál es como país, ¿no? Que queremos hacer con los recursos de fauna que tenemos, ¿sí? Y como parte de esta política, ¿no? Se aprobó en el año 2015 la Ley Forestal y de Fauna Silvestre número 29763, ¿ya? Esta ley, para que pueda ser aplicada, tiene 4 reglamentos, ¿sí? Uno de esos reglamentos es el reglamento para la gestión de fauna silvestre, ¿sí? Nunca se olviden de esta ley y de este reglamento porque dentro de esta ley y dentro de este reglamento está todo lo concerniente en el Perú con respecto al manejo, al control, a las infracciones, ¿no? Que tienen que ver con fauna silvestre, ¿sí? Entonces, este reglamento ha sido aprobado, ¿no? Mediante Decreto Supremo número 019-2015 Vinagre. El que quiera leerlo puede buscarlo, está disponible en la página, uno busca en Google nada más, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763, y ya te van a aparecer todos sus reglamentos, ¿no? Incluido el reglamento de fauna silvestre. ¿Qué incluye este reglamento? ¿No? Incluye, por ejemplo, el manejo de fauna silvestre en silvestría, ¿no? En el Perú se puede realizar manejo, ¿no? De fauna silvestre a través de permisos, de concesiones, ¿no? ¿Sí? Que te los aprueba la autoridad competente, ¿no? De igual manera, manejo de fauna silvestre en cautiverio, llámese zoológicos, llámese criaderos, centros de rescate, centros de conservación, ¿sí? Estos dos, dentro de nuestra legislación, se les denomina títulos habilitantes. Ya más adelante les voy a explicar un poquito de qué trata esto, ¿sí? De igual manera, este reglamento incluye todas las modalidades de caza y captura, por ejemplo, la caza deportiva, la cetrería, la captura comercial, ¿no? También está incluido aquí los temas que tienen que ver con caza sanitaria, ¿sí? Que también, si tienen alguna duda con respecto a qué cosa es caza sanitaria, en algún momento lo podemos conversar también, ¿no? Los temas de investigación científica, ¿no? También están involucrados, ¿no? Por ejemplo, entiendo que ustedes son todavía alumnos que deben estar en pregrado o ya están por finalizar la carrera, ¿no? Entonces muchos quieren hacer sus trabajos de tesis, ¿no? Ok, de acuerdo a nuestros reglamentos, y si uno va a trabajar, ¿no? Una tesis con fauna silvestre, se necesita solicitar una autorización, ¿no? Para que esta investigación se apruebe y ustedes puedan realizarla, ¿no? ¿Sí? No tener esa autorización es considerado una infracción y pueden ser multados, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, ¿no? También involucra temas, por ejemplo, en los casos de conflictos, ¿no? Entre humano y fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, en los casos en donde animales silvestres entran en competencia con los recursos, con los humanos, por ejemplo, la ganadería, ¿no? O la agricultura, ¿no? Por ejemplo, es bien común el caso más sonado de conflictos entre fauna y seres humanos es el caso de los osos andinos o osos anteófonos. En algunos lugares del Perú, los osos entran a las chacras de las personas y se comen, por ejemplo, el maíz o sus frutas, ¿no? Y dañan la agricultura, ¿no? O, eh, por ejemplo, cazan vacas, ¿no? Y las matan y las personas, bueno, entran en conflicto, ¿no? ¿Sí? Esos temas y cómo se desarrollan y se deben tratar también están incluidos en la ley forestal y de fauna silvestre. Todos los temas relacionados a control, fiscalización, supervisión, ¿no? Infracciones en temas de materia de fauna silvestre, las prohibiciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con animales silvestres, ya está contemplado también en este reglamento. Los temas de promoción, porque en el Perú eh, la normativa actual tiene un espíritu promotor, ¿no? Lo que se busca con esta ley es que la fauna silvestre sea conservada a través de su uso, ¿no? A través de su uso y que las personas puedan aprovechar estos recursos, ¿no? Y que aporten además a la economía del país dentro, ¿no? De los estándares y de lo que ya establece este reglamento, ¿sí? De igual manera, otras modalidades de aprovechamiento, ¿sí? Entonces, si uno quiere saber qué hacer con temas de fauna silvestre, tiene una duda, ¿no? Con respecto, por ejemplo, uno quiere abrir un zoológico, quiere trabajar en un zoológico, quiere conocer un poco más, ¿no? De qué va, o quiero hacer mi tesis con temas de fauna, o no estoy muy seguro si es que estoy viendo algo, yo no sé si eso puede ser una infracción y las autoridades puedan multar, ya. Entonces lo buscamos en la ley forestal y de fauna silvestre, ¿sí?
Hasta aquí, ¿una duda con respecto a algunos de estos temas? Doctor, aquí en el chat tengo una duda A de ver, Roy Revilla. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la penalidad de los cazadores furtivos en un parque nacional? esa, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? A ver, este es otro tema que tenemos en los que nuestra legislación hay que separarla, ¿no? Lo que pasa es que los recursos forestales y de fauna silvestre en el Perú, ¿no? No solo se separan recursos hidrobiológicos y en recursos de fauna silvestre, sino que además existe una autoridad, ¿no? Que es el CERNAM, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? El CERNAM, que es la autoridad, ¿no? Dentro de áreas naturales protegidas por el Estado. El CERNAM es una entidad que depende del Ministerio del Ambiente, ¿sí? Entonces, dentro de un parque nacional, de un área natural protegida cualquiera, ¿no? De un santuario nacional, ¿no? Si alguien realiza, ¿no? Caza furtiva dentro de esta área protegida, uno debe realizar la denuncia ante el CERNAM, ¿sí? La ley forestal y de fauna silvestre no es de aplicación dentro de áreas naturales protegidas. ¿Ya? Eso es algo que también tiene que quedar bien claro aquí. Dentro de áreas naturales protegidas tiene su propio reglamento, su propia ley, y son las áreas naturales, el CERNAM encargado de la protección y la gestión y la conservación de los recursos, ¿no? Ya sea de flora y de fauna dentro de los parques nacionales, ¿no? Todo tipo de área natural protegida. ¿Sí? CERNAM es una entidad del Ministerio del Ambiente. ¿Sí? No sé si con eso se contesta la pregunta, ¿no? ¿Qué multas podría haber? No estoy muy seguro, ¿no? Pero dentro de un área natural protegida, ¿no? Afectar ya es un delito, entonces yo entiendo que el CERNAM haría la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ¿no? Es decir, ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, y, y podrían, las penas en estos casos van desde los 3 años hasta los 8 o 9 años, si no me equivoco, ¿no? De pena privativa de la libertad, además eh, de que se les puede imponer, entiendo, una sanción pecuniaria, ¿no? O sea, monetaria, ¿sí? Entonces, pero eso también tiene que quedar claro, ¿no? Dentro de áreas naturales protegidas, ¿sí? La autoridad es el CERNAM. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que dentro del Pacaya Samiria, que es un área natural protegida, están cazando. ¿A quién denuncio? Bueno, voy y hago la denuncia ante el CERNAM. En Machu Picchu también es un área natural protegida, entonces, ¿ante quién presento mi denuncia? Ante el CERNAM, ¿sí? Paracas, ¿no? Nuestra reserva de Paracas o San Fernando, ¿no? Eh, También ante el CERNAM, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que ese es un área natural protegida y sabemos que está habiendo casos de caza furtiva dentro de ellos, el CERNAM es la autoridad ante la cual ustedes deben presentar sus denuncias. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Todo bien o continuamos? Sí, creo que se respondió la duda principalmente. Muchas gracias. Ok, listo. A ver, listo, ok. Entonces continuamos. Eh, ok, entonces, eh, algo que siempre escucho, ¿no? Incluso muchas autoridades no saben, las personas piensan que tener animales silvestres por personas naturales, ¿no? Está prohibido. Y yo le digo, no, no. La tenencia de fauna silvestre en el Perú no está prohibida, pero está regulada. ¿Dónde está regulada? En la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ¿sí? En la Ley 29763 y su reglamento. Entonces, como habíamos indicado, uno no puede decirle a las personas, oye, tener un animal silvestre está prohibido, porque no está prohibido en el Perú, ¿no? ¿No? En el Perú la tenencia de fauna silvestre está regulada, que es distinto, ¿no? ¿Regulada dónde? Bueno, tenemos, por ejemplo, acá nuestro reglamento, ¿no? El artículo 71 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre, ¿no? Establece, ¿no? Que la autoridad regional, ahorita vamos a tocar un poco de eso, ¿no? Previa inspección ocular, registra a las personas naturales que tengan bajo su tenencia especímenes de fauna silvestre nativa o exótica, ¿no? Que procedan, ahí está la condición, ¿no? ¿Se puede tener? Sí, pero ¿de dónde deben proceder esos animales? Deben proceder de esos criaderos, que es una modalidad contemplada, ¿no? En nuestra legislación nacional, ¿sí?
o de áreas de manejo. Es decir, uno puede ir a un zocriadero que produzca, un zocriadero es un centro de cría en cautiverio que tiene eh, fines comerciales, es decir, son centros de cría que reproducen animales para la venta o para aprovechar los recursos que puedan producir, ¿no? Entonces, uno va, puede comprarlos, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere practicar cetrería, es decir, la caza, ¿no? De esta modalidad que también está permitida en el Perú, ¿no? Bajo nuestra legislación, y quiere un ave, ¿no? Un ave silvestre. Entonces, ¿dónde voy? Voy a un zocriadero, ¿no? Que tenemos en el Perú, por ejemplo, el Huayco, el Aleto, Cuatro Vientos, ¿no? Hay varios zocriaderos, y uno va y puede comprar un halcón o un gavilán, ¿no? Legalmente, y, y una vez que lo tiene legalmente, puede realizar su actividad, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque no todo animal silvestre en cautiverio tiene un origen ilegal, ¿sí? Entonces, ¿pero qué no se puede tener, no? ¿O qué nuestra legislación prohíbe, no? Prohíbe, por ejemplo, la tenencia de especies amenazadas, ¿no? Especies amenazadas. Más adelante vamos a hablar un poquito de y cuáles son las especies amenazadas en el Perú, ¿sí? No se pueden tener especies CITES, igual, al final vamos a hablar un poquito de qué cosas son especies CITES, ¿sí? No se pueden tener especies que incluidas en algún convenio internacional del que el Perú sea parte, ¿no? Y tampoco se puede tener especímenes de origen ilegal, es decir, yo no puedo ir a un mercado, ¿no? Por ejemplo, estos mercados que están en el mercado central, y veo un lorito, ¿no? Veo una serpiente o un mono, y digo, oye, lo voy a comprar para salvarlo, ¿no? Y lo compro, y luego con esta buena acción, entre comillas, ¿no? Porque en verdad lo que estamos haciendo es fomentar el tráfico ilegal de fauna. Con esta buena acción estaríamos cometiendo una infracción, ¿no? Porque no se puede tener especímenes de fauna de origen ilegal, ¿sí? Entonces, esto es algo que los médicos veterinarios que trabajan en clínica y los médicos veterinarios que trabajan en fauna silvestre deben tener claro. ¿La tenencia de fauna silvestre en el Perú está prohibida? No. ¿Está regulada? Sí, porque sí se puede tener fauna silvestre en el Perú, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Es decir, que provengan de criaderos autorizados o que de áreas de manejo legalmente aprobadas por las autoridades, ¿sí? Además hay una tercera, ¿no? Es decir, eh, las autoridades, ¿no? Como por ejemplo en Lima el CERFOR, ¿no? Pueden a través de sus funciones, ¿no? De control, ¿no? En el caso del tráfico de fauna silvestre, pueden, por ejemplo, decomisar algunos animales, ¿sí? Y luego, a veces no tienen dónde llevarlos, ¿no? Porque los centros de cría, como los zoológicos, ¿no? Los criaderos a veces están full, ya no tienen espacio para poderlos colocar, ¿no? Y si este ejemplar no representa un riesgo para la salud humana, es decir, no es un animal peligroso, y además no es una especie amenazada, ni CITES, y no, y además una persona natural tiene las condiciones para poderlo mantener temporalmente, ¿no? Las autoridades las pueden entregar en calidad de custodia temporal, ¿sí? A través de un acta se las entregan a una persona para que las puedan cuidar temporalmente, ¿no? Esa es otra forma en la que una persona natural puede tener legalmente un espécimen de fauna silvestre en el Perú, ¿sí? Ese concepto también me gustaría que quede claro. ¿Prohibido? No. ¿Regulado? Sí. En el Perú está regulado, ¿sí? Hasta aquí una pregunta. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Doctor, justamente tengo una duda, pero Ujú. poniendo de ejemplo un caso, A cuando ver. estuve en una clínica de exóticos, justamente vino un cliente con sus mascotas, no se sabía qué mascotas eran hasta que las trajo en el momento, en las Ajá. cuales terminaron siendo dos pequeñas tortugas caricaya, Ok. chiquititas, que las consiguió coincidentemente en un mercado. Ok. ¿Cómo deberíamos de proceder en estos casos? Porque creo que sí entra en lo que sería justamente lo que ha comentado. Sí. La taricaya, hablando en ese caso puntual, la taricaya es una especie amenazada categorizada como vulnerable, si no me equivoco. Sin embargo, la taricaya es una especie que en el Perú se produce en sus criaderos legalmente, ¿sí? Entonces, uno tendría que consultar primero si es que ese ejemplar, primero, con respecto, estoy hablando solamente con el aspecto legal, ¿ya? Primero, si es que esos ejemplares fueron comprados de un criadero, o si eh, eh, la autoridad se la entregó en calidad de custodia, ¿no? Por algún motivo, ¿no?
¿sí? Entonces, ahorita vamos a llegar justo a una lámina que tiene que ver con eso, ¿sí? Ahorita llegamos a ese punto, Sofía. A ver, he tocado además un tema que está relacionado con las infracciones más comunes, ¿no?, en materia de fauna silvestre, ¿no? ¿Sí? Originalmente, las infracciones de fauna silvestre se habían aprobado en el reglamento de fauna, ¿no?, en el que habíamos hablado hace un momento. Sin embargo, ¿no?, lo que se observó es que con el paso de los años, es que las multas, ¿no?, que se colocaban con respecto a las infracciones ya establecidas en el reglamento eran altísimas, ¿no? A partir del 1 de octubre del año 2015, que es donde se aprobó este reglamento y entró en vigencia, por ejemplo, si una autoridad, ahorita también vamos a tocar qué autoridad, ¿no?, pero si una autoridad intervenía una persona en posesión de un ejemplar de fauna silvestre cualesquiera, puede ser una tortuga, un oso, un periquito, pigüicho, esos grotoyeris, ¿no?, que son bien comunes, la multa era de 10 UITs, como mínimo. 10 UITs, estábamos hablando en ese entonces de 43.000 soles, ahora sería creo que casi 43.000 soles. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las autoridades dejaron de intervenir durante casi un año, un poco más tal vez, porque decían, a ver, intervenga una persona y luego le tengo que poner 43.000 soles de multa. ¿Quién tiene 43.000 soles para pagarlas, no? O sea, y muchas veces estos no necesariamente que alguien tenga un animal en posesión ilegal, tenía que ver con que una persona forme parte de una cadena de tráfico de fauna, ¿no? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, salvaban animales, los recogían porque los encontraban heridos, ¿no? Y en ese interín había muchos matices, ¿no? Muchas variables, pero si la autoridad intervenía a estas personas, ya tenían que colocarle de 10 UITs para arriba. Entonces, esto se fue manejando y, bueno, en el año 2021 se aprobó mediante decreto supremo número 007 del 2021 eh, ya las infracciones en materia de fauna silvestre, las nuevas multas y además algunas que podían ser subsanables y otras que no. Entonces, si uno quiere actualmente buscar, ¿no?, cuáles son las infracciones más comunes en fauna silvestre, cuál podría ser la multa que podrían colocar por tener fauna silvestre de origen ilegal, por ejemplo, o, ¿no?, por ejemplo, realizar investigación científica, una tesis, ¿no?, sin tener la autorización correspondiente, uno tendría que entrar ahí. Yo les recomiendo que igual lo anoten, ¿no? Y, y puedan saber, ¿no?, si alguien tiene más interés en ese tema, poder conocer un poco sobre las infracciones. Pero las más comunes y que aplican eh, de manera más común en el Perú son, por ejemplo, establecer centros de cría en cautividad, centros de transformación, lugares de acopio sin una autorización. Por ejemplo, es bien común que existan eh, restaurantes campestres, ¿no? Y que tienen una especie de mini zoológico ahí adentro como parte de sus atractivos y tienen sus jaulas y tienen loros, monitos y todo. Sin embargo, no tienen la autorización, ¿no?, para poder hacer eso, ¿no?, para poder exhibirlo, ¿no? Entonces, eso es una infracción, ¿no?, dentro de nuestra legislación. Eh, Otro tema bien común es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, alguien va a hacer una tesis y ya manipula los animales, tal vez alguien creo que ha prendido su micrófono, hay que apagarlo, chicos, para que no, o si tienen una duda, también me lo indica, ¿sí? Alguien ya inicia, ¿no? Por ejemplo, va a un zoológico y pide permiso al dueño del zoológico, y le dice, ya, ok, agarra unos más, y toman muestras de sangre, y los pesan, y les hacen ecografías, y hacen todos los temas, y ya sacan su tesis, y sin embargo, no tienen una autorización, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿No? Son pasibles de sanción, ¿sí? El cazar, el capturar especímenes de fauna silvestre, ¿no? Sin contar con una autorización correspondiente también, igualito, ¿no? También son pasibles de sanción. O las personas que venden, ¿no? Por ejemplo, en estos mercados, ¿no?, ilegales, el ofrecer para la venta, por ejemplo, en las cartas, ¿no?, de menú de algunos restaurantes de la selva, ¿no? Y no tienen una autorización para comercializar, ¿no?, carne, ¿no?, proveniente de animales silvestres, también son pasibles de sanción, ¿no?
Y algo bien común, ¿no? Que también escucho, y incluso lo he escuchado de muchos colegas veterinarios, es decir, "Oh, mira, Henry, tengo, bueno, en mi casa hace muchos años tenemos unos loritos y bueno, ya voy a irme de viaje, ya no los puedo tener, ¿qué hago, no? Los libero". Ojo, introducir especies exóticas, ¿no? Al medio natural, ¿no? Liberar animales silvestres, ¿no? Sin una autorización, también es una infracción, ¿sí? Entonces, si quieren conocer un poco más sobre qué actividades, ¿no? Pueden representar una infracción a nuestra legislación, entren al Decreto Supremo número 007 del 2021 Midagri, va a haber un cuadro, que es el cuadro número 2, y dentro de ese cuadro están las infracciones, están además si es una infracción grave, leve o muy grave, y además está ahí el rango de multas, ¿sí? Si tienen una duda con respecto a infracciones, busquen esta norma, ¿sí? Pero acá lo que he hecho es ponerle sobre todo las más comunes, ¿no? Lo que es más común pensar que se podría ver, ¿no? Entonces, si ustedes ven o conocen de algún lugar, ¿no? Que por ejemplo tiene estos zoológicos ilegales, ¿no? Un restaurante que consideran ustedes que no tiene los permisos correspondientes, ¿no? Ya saben que eso es una infracción. Creo que hay una pregunta en el chat, vamos a revisar. Ajá. Buenas tardes, doctor. ¿A dónde se debería acudir para denunciar a aquellas personas que venden en los mercados aves como loros, pigüichos, etcétera? Ok, justo vamos a llegar, creo que la siguiente diapositiva es, vamos a ver. A ver, primero vamos a responder la pregunta de Sofía que hace un rato, ¿no? ¿Qué debemos hacer si llega una persona, ¿no? A nuestro consultorio con algún ejemplar de fauna silvestre, ¿no? En este caso nos indicaste, Sofía, que eran, creo que unas tortugas taricayas, ¿no? Ok. Yo les voy a dar algunas recomendaciones, ¿sí? Porque es lo que les digo siempre a los colegas que me preguntan esto, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar, si nosotros somos médicos veterinarios, especialistas en animales menores, lo primero que tenemos que considerar es si es que nosotros tenemos la capacidad técnica para poder atender el caso, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que decir. Estoy capacitado como médico veterinario para atender a un animal silvestre, tengo conocimientos del manejo, de medicina de fauna silvestre, ¿no? Si no lo tengo, lo correcto es que derivemos, sin pensar el caso, a otro médico veterinario que ustedes sepan que sí puede hacerlo, ¿sí? Eh, no es malo, no es malo no saber, ¿sí? Nunca tengan vergüenza de no saber, ¿no? Eso no es malo. Malo es, y no ético además, es manejar un ejemplar, un animal, sin tener los conocimientos suficientes para poderse hacer cargo, ¿no? De ellos, ¿sí? Entonces, primero, nosotros debemos saber si estamos capacitados o no para hacerlo. Si lo estamos, adelante, ¿no? Vamos a lo siguiente. Si no, lo derivamos, ¿sí? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que como médicos veterinarios, al margen de los temas legales, de los temas normativos que existan, lo que tenemos que tomar en cuenta es que si nos llega un animal en mal estado de salud y nosotros tenemos la capacidad técnica, ¿no? Para poder manejar y atender el caso y ayudar a que este ejemplar se recupere, nosotros lo que tenemos que hacer es poner todo nuestro esfuerzo y conocimientos en conseguir que ese animal se recupere, ¿sí? Eso es algo que por tema ético siempre debemos hacer, ¿sí? Como médicos veterinarios estamos obligados, si podemos y tenemos la capacidad para hacerlo, de atenderlo, ¿sí? Al margen de ello, ¿no? Al margen de que lo podamos o no atender, ¿no? Y que tengamos o no los conocimientos para hacerlo, podríamos, ¿no? Solicitar, por ejemplo, si tenemos una secretaria en nuestra clínica, ¿no? O alguien que atienda o que trabaje en atención al cliente, ¿no? Es ir, mientras nosotros atendemos al paciente, es decir, al animal, que él vaya y converse con el cliente y le pida información con respecto al origen del ejemplar, ¿no? Señor, usted trajo estas taricayas, pero usted tiene los permisos, tiene los documentos que acrediten, ¿no? La posesión. Eh, ¿Es legal? O sea, se lo preguntan, ¿no? Y si no lo es, y ustedes, bueno, ahora ya ustedes están este, conociendo un poquito más del tema de fauna, ¿no? Pero si no lo es, lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros es informar al cliente sobre estos temas técnicos y legales que correspondan, ¿no? Técnicos, porque nosotros le deberíamos decir, y si tenemos los conocimientos, es decirle, mire, para mantener esa tortuga en cautiverio, usted tiene que tener, por ejemplo, ¿no? Un acuaterrario, ¿no? Una parte que tenga una zona seca donde el animal pueda descansar, ¿no? Una parte de agua, porque son tortugas que
están ligados a los cursos de agua, debe tener una iluminación ultravioleta, ¿no? Debe tener calefacción, si estamos en invierno en Lima, debe tener una zona de calefacción. Esta es la alimentación, ¿no? Eso es un tema técnico, ¿no? De manejo. Hay que explicarle y orientar al dueño, ¿no? Al cliente. Y por otro lado, también tenemos que orientarlo en los temas legales, ¿sí? Explicarle que si ese ejemplar, se los dice, no lo he comprado en un mercado, lo he comprado en una feria, yo lo capturé, ¿no? Explicarle al dueño que eso es ilegal en el Perú, ¿no? Que lo que debe hacer realmente es poner ese ejemplar a disposición de la autoridad competente. Una vez más, no nos vamos a adelantar para no marearnos. Ahorita vamos a hablar de quiénes son eh, las autoridades competentes, ¿ya? Pero aquí quiero que quede esto claro, ¿no? Que tiene que poner a disposición ese ejemplar, ¿no? ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? De que esta persona, este cliente, ¿no? Está haciendo de más, ustedes saben que ya tiene demasiados animales y que ustedes se dan cuenta que esta persona ni siquiera tiene el interés de brindarle la salud adecuada, o si vemos que el ejemplar está en mal estado de salud porque eh, hay negligencia, es un mal dueño, no tiene la menor idea de qué hacer con ellos, ¿no? Entonces hay que denunciarlo. ¿Ante quién? Ante la autoridad competente. Hasta aquí quiero que quede esto porque vamos a tocar quiénes son las autoridades competentes en una lámina más adelante y que además está relacionado con la pregunta que nos ha hecho nuestro compañero, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con respecto a esto? ¿No? Yo quiero que quede claro siempre que, como médicos veterinarios, ¿sí? Si tenemos la capacidad técnica, ¿no? Tenemos los conocimientos para atender un animal silvestre o exótico, ¿no? Cualesquiera sea el caso, o un animal doméstico también, ¿no? Si tenemos las capacidades, hay que atenderlo, ¿sí? Si no los tenemos, que no nos dé vergüenza, ¿no? Se los tienes que decir al cliente, al dueño del ejemplar: señor, disculpe, no es mi especialidad, desconozco este tema, lo voy a derivar, este es el teléfono de otro colega que sí conoce los temas. No nos debe dar vergüenza no saber, ¿sí? Eh, si es que sí, nos esforzamos en darle, ¿no? Al paciente el mejor tratamiento posible y al cliente, ¿no? Al dueño del animal, ¿no? Al que esté en posesión, ¿no? Ya sea legal o ilegal sobre el mismo, hay que explicarle, ¿no? Sobre los temas técnicos de manejo y legales, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a esta parte? Ah, doctor, yo Ujú. conocí el caso de un doctor en Trujillo que Ajá. le querían como que casi obligar a que atendiera a un armadillo, lo Ujú. cual él, siendo doctor de exóticos, primero no aceptó, pero al como que el caso, no sabría decir cómo, llegó como que a oídos de la policía, ay, creo Ujú. que se llama la Policía Regional allá en La Libertad, y por lo tanto dijeron de que sí lo atiende y que ellos van a ver de incautarlo. En ese caso, ¿ese procedimiento sería relativamente legal? A ver, vamos a ir adelantándonos un poquito al- a los temas de quiénes son las autoridades competentes, ¿no? ¿Sí? En el Perú, los temas que están relacionados con la gestión, el control y la administración de los recursos de fauna silvestre están divididos en varias autoridades. Seguramente han escuchado hablar del CERPOR, de las ATFs, del MINAM, de los INFOR, de las autoridades regionales. Son un montón, ¿sí? Entonces, para el caso de Trujillo, que es el Departamento de la Libertad, ¿no? La autoridad encargada, la autoridad competente, ¿sí? Es el gobierno regional a través de quién? A través de la dirección, creo que ellos son la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Ellos tienen un área especializada en fauna y flora silvestre, ¿sí? La gerencia o la Dirección de Agricultura. Pero ellos son del gobierno regional de la Libertad, ¿sí? Entonces, a ver, ahí entran siempre a tallar en estos temas dos cosas, ¿no? Una parte, eh, digamos que legal, y una parte ética, ¿sí? Eso es algo que uno, como yo no les puedo decir qué hacer, ¿no? Porque la ética muchas veces es personal, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no quiero hacerlo porque desconozco el tema y prefiero no tocarlo, y de repente alguien te quiere obligar a hacerlo. Primero que en el Perú nadie está obligado a hacer nada.
¿ya? O sea, con respecto a estos temas, ¿no? O sea, no te pueden obligar, ¿no? Digamos que legalmente no te pueden decir usted tiene que hacerlo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos un código de ética como médicos veterinarios y hay que leerlo, evaluar qué cosa dice nuestro código, justamente nuestro código deontológico, ¿no? ¿Sí? Que son precisamente el conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta de todos los médicos veterinarios en el Perú, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, dice nuestro artículo 9 de ese código, el deber moral de advertir a quienes maltraten animales, dice, ¿no? O a los que, digamos que incumplen normas que tienen que ver con la protección animal, ¿no? Tenemos primero, nuestro deber es advertirlos, ¿no? ¿Sí? Y además nosotros tenemos que entender que como médicos veterinarios estamos al servicio, ¿no? De la salud humana también, con respecto a la salud pública, la salud y bienestar animal, ¿no? Entonces, este, con respecto, yo creo saber de quién se trata además, ¿no? Creo que es un amigo mío allá en Trujillo. Entonces, yo creo, ¿no? Que no pueden obligarlo a atender un animal silvestre, ¿sí? Legalmente no lo pueden obligar, ¿no? Si él considera que de repente no se siente capacitado o no quiere hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, este, un médico veterinario en una clínica puede negarse a atender porque de repente dice, mira, yo ya tengo problemas con este cliente y ya sé que viene y no me paga. Ya sé que viene y me abandona animales y luego nunca se hace cargo de ellos. Entonces uno puede negarse a ejercer sus funciones muchas veces, ¿no? Entonces, no lo pueden obligar, ¿no? Lo que sí pasa, y pasa en muchas regiones, se los comento, es que muchas autoridades no están, no están capacitadas para manejar animales silvestres, ¿sí? Y son las autoridades que deben estar capacitadas para ello. Entonces, a veces no están capacitadas para hacerlo y delegan temporalmente esas funciones o trabajan coordinadamente con algunos profesionales que sí lo están, como es este caso, ¿no? Y conversan con ellos y les dicen, mira, por favor, atiende este caso, trátalo y luego ya nosotros vemos cómo te compensamos, ¿no? Entonces eso es un acuerdo que puede haber entre algunos veterinarios en algunas regiones y las autoridades, ¿sí? ¿Te pueden obligar? No. Eh, pero puedes llegar a un acuerdo con algunas autoridades para apoyarlos, sí, ¿sí? Eso sí puede ocurrir. Y ocurre, de hecho, en muchas regiones del país, ¿sí? No sé si esto pueda contestar tu pregunta, Sí, doctor, gracias. ¿sí? Ok, listo, entonces avanzamos. Ojo, ¿no? Lean por favor bien nuestro código deontológico, ¿sí? Revisen los artículos que están relacionados con nuestras obligaciones como médico veterinario, ¿sí? Eh, Mira, por ejemplo, revisen el artículo 10 que dice que nosotros estamos al servicio de la sociedad y son deberes, ¿no? Por ejemplo, conservar, mejorar y proteger recursos ganaderos, avícolas, pero también dice hidrobiológicos, que son, ¿no? Los casos de los que habíamos hablado al inicio, ¿no? Los peces, las ballenas, los delfines, ¿no? Y la fauna silvestre, que es la que ya hemos conversado, ¿no? Por ejemplo, guacamayos, águilas, anfibios, ¿no? Como las ranas, este, tortugas, ¿no? ¿No? Entonces, hay que revisar bien estos temas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra función ética, ¿sí? Y ahora, aquí vamos a llegar a este punto, ¿no? Justo lo que les decía, en el Perú hay muchas autoridades que tienen funciones específicas ya establecidas en dónde, en la ley forestal y de fauna silvestre, ¿sí? La ley forestal y de fauna silvestre menciona básicamente tres autoridades que están relacionadas a la gestión, al control, a la fiscalización y a la administración de estos recursos, ¿sí? Mencionan, por ejemplo, al CERFOR, ¿ya? ¿Quién es el CERFOR? El CERFOR en el Perú es la autoridad nacional, ¿no? Es la autoridad que tiene injerencia a nivel nacional y que es la encargada de cumplir nuestras políticas y nuestra legislación en temas de fauna silvestre. Además, es la autoridad que dicta y establece las normas, ¿no? Ellos son los que aprueban las normas, los lineamientos, las directivas que tienen que ver con temas de aprovechamiento, de promoción, ¿no? En temas de fauna silvestre, ¿sí?
Es decir, el CERFOR es una autoridad, sobre todo normativa, y que realiza algunas funciones de control, sobre todo en especies CITES, ¿no? Porque el CERFOR además es una autoridad administrativa, ¿no? CITES en el Perú, ¿sí? Ahora, después vamos a hablar un poquito de las CITES, ¿ya? Pero el CERFOR, ¿no? Es una autoridad, una vez más, sobre todo normativa, ¿ya? Esta ley forestal y de fauna silvestre menciona a otra autoridad, que son las ARFFS. ¿Qué cosa es ARFFS? Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, ¿sí? Vamos a tratar de explicar esto, ¿no? Antes de que exista el CERFOR, ¿no? Y antes de que exista, incluso se apruebe esta ley forestal y de fauna silvestre, existía la, una autoridad a nivel nacional llamada INRENA, ¿sí? Que era el Instituto Nacional de Recursos Naturales, que en ese entonces era la encargada a nivel nacional de velar por la administración, el control y todo, ¿sí? En el Perú, más o menos a inicios de los años 2000, se aprobó una ley de descentralización. Es decir, decíamos, la administración pública en el Perú ya no se daba abasto, ¿no? Porque todo estaba centralizado en Lima y las regiones, todo era Lima, 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 y las regiones, ¿no? A las diferentes regiones en el país, no eran atendidas. Entonces se aprobó una ley para que se empezara un proceso de descentralización. Seguramente les suena ese término descentralización, ¿sí? ¿Y qué significaba la descentralización? Significaba que todas las funciones que estaban solo para ciertas autoridades a nivel nacional en Lima iban a ser transferidas ¿a quiénes? A los gobiernos regionales, ¿no? ¿Sí? Ok, hasta aquí va acá. Entonces, cuando se aprobó, ¿no? Esta ley de descentralización y pasaron los años, el INRENA desapareció, dio parte a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y luego al CERFOR como autoridad nacional, ¿sí? Cuando se aprobó esta norma se dijo, ok, las funciones como autoridad normativa a nivel nacional van a ser el CERFOR, pero van a haber funciones que tienen que ver con el control de los recursos, con el tráfico de fauna, con la administración para aprobar ciertos permisos y autorizaciones, se les van a delegar ¿a quiénes? A los gobiernos regionales, ¿sí? Y el Perú es un caso muy extraño, porque desde entonces solo algunas regiones han recibido estas funciones de autoridad regional, ¿sí? Solo algunas. Por ejemplo, acá tenemos el mapita. ¿Se puede ver el mapita? Sí, ¿no? ¿Se ve el mapa? Sí ¿Sí? se puede ver. Ok. En el Perú, estas funciones de autoridad regional, forestal y de fauna silvestre solo han sido transferidas a algunos gobiernos regionales. Tal es el caso de Loreto, Amazonas, y ahí vemos, como podemos ver, la libertad. Justo lo que habíamos hablado hace un ratito con el caso de Trujillo, ¿no? En Trujillo, la autoridad regional, y que es la encargada de intervenir casos de tenencia ilegal y de aprobar algunos temas como los zoológicos y esto, están a cargo de quién? Del gobierno regional de la libertad, ¿sí? Huánuco, por ejemplo, es otra autoridad que ha sido, otro gobierno regional que ya recibió las funciones. Ucayali, Madre de Dios, Ayacucho. Los que están en rojo son regiones en donde el CERFOR ya les pasó las funciones y son su responsabilidad. Y las que están en verde, ¿sí? Son regiones en donde en el Perú todavía no se transfirieron esas funciones. ¿Y quiénes cumplen esas funciones? El CERFOR a través de sus ya conocidas ATFFS. Tal es el caso de Lima, ¿sí? En Lima, estas funciones de control y de fiscalización, ¿no? Y de ir, no, de intervenir, no han sido transferidos al gobierno regional de Lima, por lo tanto el CERFOR todavía actúa como autoridad regional. Es por eso que en Lima, que es el caso más común, y nosotros le decimos, ya, todo es CERFOR, pobre CERFOR, le echan la culpa al CERFOR, ¿sí? Y esto es porque en Lima funciona el CERFOR como autoridad nacional, ¿no? Que es un ente normativo, y además su ATFS actúa como autoridad regional, que es la ATFS Lima, ¿no? Que es la encargada de atender las denuncias, por ejemplo, apareció, ¿no?
el caso más sonado ahora, ¿no? Que es el tema de la influenza aviar y también los temas de derrames de petróleos. Aparecieron aves marinas que están heridas o enfermas, o lobos marinos, ¿no? Entonces, ¿quiénes atienden esos casos? Acá en Lima, la ATFFS Lima del CERFOR. ¿Qué significa ATFFS? Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Lima del CERFOR, ¿sí? O sea, acá en Lima es el CERFOR el que todavía cumple esas funciones, ¿no? Pero en otras regiones, ¿no? El CERFOR no tiene competencias para actuar, ¿sí? Eso es algo que tiene que quedar bien, bien claro, ¿sí? A ver, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿No? El CERFOR es la autoridad normativa, ¿sí? El CERFOR, por ejemplo, el CERFOR, ¿no? Como tal, no puede ir a Loreto y decomisar animales, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de Loreto, ¿no? Vemos que algunos que conocemos Loreto y Quito, sabemos que en algunos mercados como Belén, este, se vende animales, ¿no? Se venden tortugas, se vende carne de monte, ¿no? ¿El CERFOR puede ir y decomisar animales ahí? No, no puede. No está dentro de su jurisdicción y dentro de sus competencias ir y actuar, ¿no? ¿Quién lo tiene que hacer ahí? El gobierno regional de Loreto, ¿a través de quién? A través de sus autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, ¿sí? Las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre son las que administran los recursos en esa región, ¿ok? Existe además una tercera autoridad, ¿no? Que es el OSINFOR, ¿no? Que es una autoridad que se creó a través o como consecuencia del Tratado de Libre Comercio en el Perú, ¿no? Y que en este tratado se exigía que existiera un organismo independiente de las autoridades que aprobaban, ¿no? El uso de los recursos de fauna y de flora. Ellos pedían que hubiera un organismo independiente que fiscalizara, que no sea la misma que te aprueba, ¿no? Y así se creó el OSINFOR, que es la entidad en la que yo actualmente laboro, ¿sí? ¿Y dónde tienen injerencia o dónde tiene injerencia el CERFOR en temas de fauna silvestre? Vamos a regresar aquí. ¿Se acuerdan que les indiqué al inicio que el reglamento y la ley de fauna contemplaba el manejo de fauna silvestre tanto en silvestría como en cautiverio? En cautiverio llámese zoológicos o criaderos, centros de rescate, ¿ok? Y que esos en conjunto eran llamados títulos habilitantes, ¿ok? El OSINFOR tiene injerencia únicamente dentro de esos títulos habilitantes, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas hacen los OSINFOR, no? Dentro de, por ejemplo, el Parque de las Leyendas, ¿no? El Parque de las Leyendas es un zoológico legalmente establecido, aprobado por la autoridad, ¿no? Y tiene una autorización de funcionamiento. ¿Quién es la autoridad que puede ir y velar porque los animales se encuentren en buen estado de salud ahí? Y si no están en buen estado, multarlos y sancionarlos y luego ir y ver qué pasa con ellos, es el OSINFOR, que es a lo que actualmente yo me dedico, ¿no? Nosotros como SINFOR supervisamos títulos habilitantes de fauna, es decir, zoológicos o criaderos, centros de rescate a nivel nacional, porque nuestra injerencia es a nivel nacional. Todos los zoológicos, todos los centros de rescate, todos los criaderos a nivel nacional pueden ser supervisados, fiscalizados por OSINFOR. Fuera de ellos, fuera de estos zoológicos o criaderos, ¿tenemos competencias? No. El OSINFOR tampoco puede ir a un lugar y por ejemplo, ir y ver que en un mercado no están vendiendo animales silvestres, como Sinfor no podemos hacer nada, ¿no? En ese caso, para responder la pregunta de nuestro compañero que decía, ¿y a quién podemos denunciar? Ok, si estás en Lima, ¿sí? Por ejemplo, uno va a un mercado, ¿no? Cualquiera que sea el mercado en Lima, y vemos que venden loros, guacamayos, bonitos, ¿a quién denuncio? Si estamos en Lima, ¿sí? Si estamos en Lima, tenemos que acercarnos ante la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, es decir, la ATFFS Lima, ¿sí? Del CERFOR. Entonces, vamos y presentamos nuestra denuncia formalmente ante ellos, ¿sí? Y decimos, oigan, miren, acá están vendiendo animales silvestres, ¿no? Y estamos en Lima. Pero si, por ejemplo, estuviéramos en La Libertad, ¿presentaríamos nuestra denuncia ante una ATFC? No, ante ellos es la autoridad regional de La Libertad ante quienes deberíamos presentar nuestra denuncia. Entonces, para responder tu pregunta, ¿ante quién debemos denunciar? Primero debemos saber en qué región estamos. O sea, en el Perú lamentablemente es así.
Primero saber en qué región estamos. Y dependiendo de cuál sea esa región, podemos presentar nuestra denuncia ante una ATFS del CERFOR o ante el gobierno regional. ¿Sí? A ver, vamos a seguir hasta acá. No sé, creo que vamos a revisar si hay otras preguntas, Sí, ¿sí? justamente acá, doctor, hay una pregunta más de Jean Paul. Dice, disculpa, ¿y cuál sería la tendencia del ente que debería tener el cargo en las regiones? ¿El CERFOR o que los departamentos sigan independientes de CERFOR? A ver, acá vamos a tocar ese tema, ¿ya? A ver, con respecto a lo que nos había preguntado Ligia Ramos, creo que con eso contesté tu pregunta, ¿no? Porque me preguntabas a quién deberíamos acudir para denunciar a aquellas personas que venden en los mercados, ¿sabes? Lo primero que debemos saber es en qué región, ¿no? Porque no todas las regiones ya han recibido estas funciones, ¿no? No se les ha delegado estas funciones, ¿no? Y dependiendo de esa región, uno va a presentar su denuncia ante un gobierno regional, ¿no? O ante una ATFS del CERFOR, ¿sí? Creo que con eso contesto tu pregunta. Si es Lima, si estamos en Lima, sí, ante la ATFS Lima del CERFOR, ¿sí? A ver, y hay otra pregunta. ¿Y cuál sería la tendencia del ente que debería tener el cargo en las regiones? ¿El CERFOR o que los departamentos sigan independientes del CERFOR? Ah, ok. Bueno, la normativa con respecto a la descentralización es clara, ¿no? Y la tendencia es que el CERFOR siga delegando a los gobiernos regionales estas funciones, ¿no? Ahora, eh, es importante que el CERFOR como autoridad a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional, evalúe, haga una evaluación, ¿no? Y compare eh, para ver si precisamente la descentralización está funcionando o no, ¿no? Porque no siempre la descentralización va a funcionar. Sería bueno que el CERFOR, como autoridad a nivel nacional, normativa, emita una opinión con respecto a eso, ¿no? Si tú me dices cuál es la tendencia, bueno, la norma hay que cumplirla, ¿no? Y lo correcto es que las ATFs del CERFOR sean cada vez más, estas funciones sean delegadas a los gobiernos regionales, ¿no? Y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la ATFC de Selva Central, que abarca Junín y Pasco, ¿no? Estas funciones poco a poco ya están siendo delegadas o transferidas a los gobiernos regionales de Pasco y de Junín, ¿no? Creo que Lima también ya estaba por transferirse al gobierno regional de Lima y entonces ya el CERFOR no tendría competencias con respecto a control de animales silvestres en Lima, ¿sí? Más o menos iría en ese sentido, ¿no? Si ustedes me preguntan cuál es la tendencia es que se transfieran a los gobiernos regionales, hasta que poco a poco todo este mapita esté en rojo, ¿no? Y sean los gobiernos regionales los que atiendan estos casos. ¿Hay alguna otra pregunta? No, listo. Entonces, ya. Entonces, estas primeras tres autoridades que estoy mencionando en esta presentación son autoridades administrativas, ¿ya? Nosotros, como autoridades administrativas, no vemos o no perseguimos delitos, ¿sí? Hay que separar siempre los temas de infracciones, que somos los que el CERFOR, la Autoridad Regional Forestal o las ATFs o el OSINFOR vemos, infracciones, ¿sí? Pero existen otras, ¿no? Otras autoridades en el Perú que ven temas de delitos, ¿sí? Que son, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el FEMA, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas conductas que pueden cometer las personas que están catalogadas o que podrían ser catalogadas como infracciones, ¿no? Es decir, que su conducta sea castigada solo con una multa, ¿no? Y que a su vez, además, sea catalogado como un delito, ¿no? Tal es el caso de la comercialización, ¿no? El comercializar, ¿no?, animales silvestres sin una autorización es una infracción en el Perú, sí, ¿no? Y se sanciona con multas, pero además eso es considerado tráfico de fauna, ¿no? Y afectación, ¿no?, a los recursos, ¿no?, de fauna silvestre del Perú, y por lo tanto es categorizado, es catalogado como delito, y entonces la Fiscalía puede denunciar penalmente a estas personas que podrían ir a la cárcel perfectamente, dependiendo del caso, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda o continuamos? Con respecto a las funciones que puedan tener cada autoridad. ¿Hay dudas o continuamos? ¿Todo bien? ¿Continúo? Ok, continuamos.
Entonces, para hacernos la vida más sencilla, ¿no? Y aquí va la respuesta y tal vez por qué el CERFOR es el organismo al que todos dicen, no, el CERFOR no funciona, yo siempre llamo y no atienden mi caso, ya he llamado varias veces con este caso de un lobo marino en una playa y no lo atienden, ya llevo varias veces llamando y presentando mi denuncia ante el CERFOR y no atienden este pelícano. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque de acuerdo a nuestra legislación en el Perú, el CERFOR como autoridad nacional es es el punto focal de denuncias. Es decir, es la autoridad que puede, puede recibir las denuncias de todo tipo, ¿no? Y el CERFOR, ¿qué cosa hace el CERFOR? Las canaliza, ¿no? Para que la autoridad competente actúe, ¿sí? Para darles un ejemplo sencillo. Eh, Cualquiera de ustedes va a un zoológico, ¿no? Y dice, oye, mira, estoy viendo que en este zoológico eh, los animales están mal, están enfermos, visiblemente enfermos, o no les dan el trato adecuado, ¿no? ¿Ante quién denuncio, no? Entonces, ustedes denuncian, ¿no? A través del CERFOR, y el CERFOR recepciona su denuncia porque el CERFOR es el punto focal de denuncias. Pero ¿qué hace el CERFOR? Lo canaliza. ¿Quién es la autoridad competente para atender los casos de este tipo en un zoológico? El OSINFOR. Entonces, ¿qué hace el CERFOR? Nos deriva la denuncia. Dice OSINFOR, miren, ha entrado una denuncia con respecto a maltrato animal, ¿no? Dentro de un zoológico. Entonces, como es tu competencia, toma OSINFOR, atiende el caso y infórmame de qué cosas has hecho. Entonces nos llegan muchas veces a nosotros, como parte de mi trabajo, recibo o nos traslada el CERFOR muchas denuncias y, ok, vamos, vemos el caso, lo atendemos, luego, ok, CERFOR, esto he hecho, informa a la persona que ha presentado su denuncia. Esto puede tomar un tiempo, a veces demora un par de semanas. Y luego el CERFOR informa al denunciante, le dice, ok, miren, hemos canalizado su denuncia, nosotros no somos la autoridad competente para atenderla, pero se lo hemos pasado ¿a quién? A los informes, ¿sí? Este, Me voy a Iquitos, ¿no? CERFOR, mire, veo que están vendiendo animales silvestres en este mercado en Iquitos, ¿no? Hagan algo, ¿no? Y presenta su denuncia a través del alerta CERFOR, ¿no? ¿Qué cosa hace el CERFOR? A ver, ¿dónde ha sido? En Iquitos. Ok, en Iquitos nosotros no tenemos competencias, entonces le derivan esa denuncia, ¿no? Al gobierno regional de Loreto a través de ¿no? de su oficina desconcentrada correspondiente y les dice, atiende la denuncia y luego me informas para yo poder informarle al usuario, ¿no? Al denunciante. Esto, este es el motivo por el cual el pobre CERFOR, ¿no? Yo he trabajado en CERFOR también, ¿no? Es el motivo por el cual el CERFOR, todo el mundo dice, yo denuncio y no hacen nada, pero la realidad es que en muchos casos el CERFOR no es la autoridad, ¿no? Simplemente canaliza la denuncia y luego pide información con respecto a esa denuncia y luego, ¿no? Les contesta el denunciante, ¿no? Porque en el Perú el CERFOR no es el responsable de hacer todos, ¿no? Hay diferentes autoridades, ¿no? El CERFOR es el punto focal de denuncias y como tal canaliza las denuncias para que las autoridades correspondientes actúen, ¿no? Y otra cosa que ocurre, ¿no? En el caso de la ATFC Lima, yo conozco a muchos colegas dentro de la ATFC Lima del CERFOR que son los responsables en Lima de atender los casos, por ejemplo, de varamientos de lobos marinos, o de pelícanos, o de pingüinos, o de aves marinas que están heridas o enfermas, ¿no? Y es que se tiene que entender que a diario llegan, no sé, 50, 60 denuncias, ¿no? Y el personal muchas veces es reducido, entonces ellos tratan de atender todas las que puedan, ¿no? Y evalúan el caso a través de, por ejemplo, fotografías o lo que está lo más próximo y en un orden de llegada y tratan de atender todas, ¿no? Pero muchas veces la autoridad no se da abasto, sobre todo cuando ocurren temas por ejemplo, pandemias, ¿no? O de casos en donde la afectación a los recursos de fauna es masiva, ¿no? Como es el caso de la influenza, en, en donde muchos animales silvestres han caído, ¿no? Sobre todo pelícanos, luego piqueros y luego lobos marinos. Entonces son tantos los casos que ingresan a través de estas denuncias que muchas veces se demoran, ¿no? En poder darle la atención, ¿no? Pertinente. Entonces por eso que muchas veces las personas
dicen, no, que no funciona, que la autoridad no me contesta y se quejan, pero la verdad, y se los digo de primera mano, tengo conocimiento que ellos tratan de atender todas las denuncias posibles, ¿sí? Entonces, si quiero ponérsela sencilla para todos ustedes, ¿no? Si es que me dicen, ¿y ante quién denuncio? Porque yo no sé si en esta región, no tengo conocimiento si en esta región la autoridad es el gobierno regional o el CERFOR. Entonces, ¿ante quién presento mi denuncia? Bueno, ante la alerta CERFOR, ¿no? Ahí está el número de teléfono que también pueden ingresar a través de su página web de la alerta CERFOR y ellos van a recibir su denuncia y la van a canalizar para la autoridad competente, ¿no? Esto se hizo precisamente porque ya se tenía se tiene visto de que en el Perú no todos van a saber, ¿no? De que las funciones ya se transfirieron, o si se transfirieron, o si lo ve los foros, o si lo ve el gobierno regional. Entonces, la autoridad a nivel nacional, ¿no? Abrió este canal para que ellos sean los que canalicen las denuncias para que la autoridad competente la pueda atender, ¿sí? Ahí está el número de la alerta CERFOR y ellos son los que van a atender su denuncia y la van a canalizar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta acá todo bien? ¿Continuamos? Continuamos, ¿no? A ver, en el chat hay una pregunta, creo. Todo claro, perfecto. Entonces, hasta aquí hemos hablado un poco, ¿no? Voy a tratar de resumir hasta aquí. Hemos hablado de qué cosa es fauna silvestre para efectos de nuestra legislación, qué no es fauna silvestre para efectos de nuestra legislación. Hemos hablado un poco sobre la ley forestal y de fauna silvestre y su reglamento de fauna, qué temas involucran y para qué podríamos consultar esta ley forestal y de fauna silvestre. Hemos hablado un poquito de quiénes son las autoridades en el Perú, ¿no? Con respecto a algunos temas, ¿no? Y una vez más, el CERFOR es la autoridad nacional, las autoridades regionales pueden ser el CERFOR todavía, o puede ser el gobierno regional, depende de toda la región. Ya hemos dicho que el OSINFOR es la autoridad que se encarga de supervisar y fiscalizar zoológicos o criaderos, centros de rescate autorizados, ¿sí? ¿No? Y ya hemos hablado de que existen temas administrativos y penales, que en el caso del tema penal, los que son delitos, la Fiscalía especializada en materia ambiental, ¿no? Es la que se hace cargo de estos temas de delitos, ¿no? Y finalmente también estamos indicándoles de que si ustedes no conocen, no sabemos, ¿no? Ante quiénes canalizamos nuestra denuncia, es el alerta CERFOR a través de esos números y de su página web, ante quien podríamos poner, ¿no? Esta denuncia, y el CERFOR, ¿no? Va a ser la autoridad que canalice la denuncia ante la autoridad competente para que la atienda, ¿sí? Eso en resumen es lo que estamos viendo. Además, hemos hablado un poquito también de qué hacer si es que llega un animal silvestre al consultorio, ¿no? ¿Lo atiendo, no lo atiendo? ¿Lo denuncio, no lo denuncio? ¿No? En este caso habíamos quedado que, bajo mi punto de vista, como médicos veterinarios debemos atender al animal si es que está dentro de nuestras capacidades técnicas hacerlo, ¿no? Me llega un animal que está enfermo y yo sé que tengo la capacidad para atenderlo, pues lo atiendo, le doy el tratamiento adecuado, sin embargo también le informo al dueño, entre comillas, porque es un animal, si es que es, ¿no? Si es que fuera un animal ilegal, tendría que informarle al señor de que eso es una infracción y que en algunos casos podría ser un delito, y también yo podría denunciarlo si es que veo que la persona no lo tiene en buen estado, ¿no? Si lo está maltratando, si vemos que lo está utilizando de manera indebida, ¿no? Entonces, yo lo puedo denunciar. ¿Y ante quién lo denuncio? Bueno, podría denunciarlo ante la alerta CERFOR. Si vemos que la persona, el dueño no le da o no tiene, ¿no? O está cometiendo alguna infracción de las que ya hemos conversado, ¿no? Entonces, ¿ante quién denunciamos? Ahí está el número de la alerta CERFOR, ellos van a canalizar la denuncia. Casi siempre, si ustedes van a denunciar, es importante que si ustedes van a presentar una denuncia, adjunten fotografías, adjunten videos, adjunten nombres, ¿no? Para que la autoridad pueda actuar de la mejor manera, ¿no? Porque muchas veces me dicen, o les dicen al CERFOR, eh, venden animales en dónde, en el mercado tal, pero no adjuntan fotos, no adjuntan evidencia, entonces a veces la autoridad no tiene cómo atenderlo, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, hasta este momento. Eh, ya entrando un poquito más a este tema, recuerden que en el Perú tenemos la Ley de Protección y Bienestar Animal número 30407, ¿sí?
es una ley que ya está en vigencia, sin embargo, es muy, muy difícil, lamentablemente, de aplicar porque el reglamento de esta ley todavía no se ha aprobado, ¿sí? Eh, para los que no están muy relacionados con los temas legales, para que una ley pueda aplicarse, se necesita que su reglamento se apruebe. La ley te dice el qué, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Y el reglamento te dice el cómo, ¿no? Entonces, incluso para nosotros las autoridades, muchas veces en los casos en los que están relacionados temas de maltrato animal, para nosotros es un poco complicado aplicar los temas que están relacionados con la Ley de Protección y Bienestar Animal, porque todavía, pese a que han pasado varios años, una ley que está vigente en el Perú hace varios años, su reglamento todavía no se aprueba. Por lo tanto, muchas veces eh, no somos, ¿no? Las autoridades no son capaces de poder aplicar esta ley porque el reglamento todavía no se ha establecido, ¿no? Por ejemplo, no está establecido el rango de multas, ¿no? No está establecido los procedimientos bien claros, ¿no? Entonces, sin embargo, les tengo que decir de todas maneras que en muchos casos es citada y se usa, ¿no? En mi caso, yo he denunciado en innumerables situaciones temas no solo de animales silvestres, sino de animales domésticos, ¿no? Y he logrado, se los digo así personalmente, de que incluso se dicten algunas sentencias, ¿no? Con respecto a algunas personas que han maltratado animales, ¿no? Yo recuerdo el caso cuando yo vivía en Chanchamayo de una señora que porque un perrito, bueno, en un mercado, ¿no? Y porque un perrito fue y orinó ahí, la señora le lanzó un cuchillo y mató al perro, lo mató. Tal vez no fue su intención, pero mató al perro. Y entonces hicimos la denuncia, la policía pasó esa denuncia a la fiscalía y la fiscalía me citó, di mi declaración y finalmente la persona fue sentenciada, ¿no? Entonces, se puede aplicar, digamos que en algunos casos sí, en temas de delitos sí, ¿no? Las autoridades pueden usar esta ley, ¿no? Pero es muy difícil aplicarla sin el reglamento, ¿sí? Y por eso que muchas autoridades no lo aplican. Estamos todavía a la espera de que el reglamento de esta ley eh, se apruebe. ¿Hay alguna pregunta? Creo que se prendió un micrófono. No, doctor, sí se lo ha escuchado correctamente. Hasta ahora ninguna pregunta. Ok. Ah, no, acá tengo justamente a alguien que levantó la mano. Ah, perfecto. A ver. Buenas tardes, doctor. Una consulta. En el caso de que se determine alguna irregularidad en algún establecimiento, digamos en un zoológico, ¿qué procedimiento usted realiza para sancionar? Y en el caso de que no encuentren un lugar para el animal donde se encontraba en ese establecimiento, ¿qué es lo que sucede con el ejemplar? ¿Se deriva a Serfor? Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno escucharte. Sí, es una muy buena pregunta, en verdad. A ver, los Infor tiene un reglamento de supervisión interno, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, recibimos la denuncia, se trata de que es un zoológico, un centro de cría, título habilitante de fauna, ok, y vamos y hacemos una supervisión. Supervisamos el centro de cría, cualquiera sea, ¿no? Vamos y verificamos las condiciones o el hecho denunciado. Por ejemplo, si es que se trata de que alguien denuncie que dice, mira, los animales están flacos, no les dan de comer. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Vamos, supervisamos, verificamos que los animales, a ver si es que es cierto o no de que el animal está flaco, y luego verificamos, por ejemplo, las salas de alimentos, los almacenes, verificamos que tengan protocolos, verificamos que el alimento que se le está dando a los animales sea el adecuado o no. Y si como parte de nuestra supervisión, nosotros observamos o concluimos de que efectivamente hay un tema de negligencia o de maltrato de estos animales dentro de este zoológico, nosotros iniciamos un procedimiento administrativo y les aplicamos una multa, ¿no? Y si observáramos, ¿no? De que esto además fuese, por ejemplo, adrede o fuese una negligencia severa, también lo podemos pasar a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para que ellos actúen de acuerdo a sus competencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Tu siguiente pregunta era, a ver, con respecto a los animales, a la disposición de los animales, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Pero la disposición de los animales con respecto a quién? ¿A un animal que ya está en un centro de cría?
Sí, en un animal que está en un centro de cría. En el caso de que, digamos, ya sancionen a este zoológico, entonces, ¿qué pasa con estos animales? ¿Lo derivan a CERFOR o...? Ah, ya, es que depende de quién es, de qué se trate la denuncia, ¿no? Por ejemplo, hace poco llegó una denuncia, ¿no?, ante los Infor, que la atendí yo, y se trataba, nos envían una foto, una persona había visitado un zoológico que mantiene venados, le tomaron la foto y el venadito tenía las astas, ¿no?, los cuernitos sangrando. Entonces la persona le tomó la foto porque los cuernos estaban sangrando, pues, ¿no? Y nos dijeron, miren, estos animales están heridos y están en exhibición y los veterinarios y el personal del zoológico no hace nada. Bueno, ellos presentaron la denuncia y efectivamente nosotros fuimos a ver y la realidad es que eso es parte del proceso natural, ¿no?, en los cuernos de los venados, ¿no? Los venados tienen en los cuernos una especie de piel que cada cierto tiempo se desprende y sangra. Es parte del proceso natural de la biología de la especie. Entonces, por ejemplo, en estos casos nosotros le explicamos al denunciante que en esos casos la denuncia no es aplicada y que nosotros no vamos a iniciar ningún procedimiento porque es un evento natural y que no se trata de un tema de maltrato, sino que es lo normal en esa especie, ¿no? Pero, por ejemplo, sí nos ha llegado casos porque nos dicen, que también un tema que he atendido yo personalmente, ¿no? Miren, en este zoológico en la sierra, ¿no?, estos animales son tortugas, ¿no? Y mira, están mucho tiempo y no tienen fuentes de calor y ya las tortugas están muriendo bastante tiempo. Ok, entonces nosotros, como Sinfor, vamos, hacemos la verificación en el zoológico y les decimos, a ver, ¿dónde está tu calefacción? No, no tenemos. ¿Y desde cuándo? Desde hace tiempo. Ah, ok. Entonces nosotros podemos multarlos, ¿no?, o podemos dictar medidas correctivas, ¿no?, como mandato, es decirle, ok, en una semana necesito que tú me pongas calefacción a este centro y me lo informes porque si no, te voy a multar más todavía, porque puedes poner además una multa por incumplimiento de un mandato. Otra multa, ¿no? Y la persona no lo cumple, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer a través de nuestros informes es decirle a la autoridad regional, que puede ser, una vez más, el CERFOR o el gobierno regional, decirle, ¿sabes qué? Autoridad regional, recoge estos animales y deríbalo a otro centro de cría porque en este lugar no tienen las condiciones este, para tenerlo, ¿no? Y se lo recomendamos a la autoridad. Bueno, aquí viene un tema, ¿no? Porque la autoridad va a tener que evaluar además dónde lo llevo, que eso en el Perú a veces es un poco complicado porque, como les expliqué al inicio, muchos centros de cría, zoológicos o criaderos, no tienen ya los espacios para recibir animales. Entonces, a veces la autoridad, antes de recomendar que los muevan, por eso nosotros decidimos primero ponerle mandatos, ¿no? Es decir, oye, zoológico, si esta tortuga no tiene calefacción, ponle calefacción, ¿no? Oye, zoológico, este animal necesita una dieta diferente, ponle la dieta, ¿no? Oye, zoológico o zoocriadero, ¿no? Este animal necesita un ambiente más amplio o mejores posaderos o un dormidero, hazlo, ¿no? Y si no lo haces, los multas o los vuelves a multar, ¿no? Y si ya vemos que las condiciones no cambian, entonces sí recomendamos que los animales sean reubicados a otros centros. Eso es lo que hacemos. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok. Entonces ya como para ir culminando esta charla, porque creo que ya me voy a pasar del tiempo, o no sé si ya me pasé, me avisan por favor, Sofía. Hay algunas otras normas que considero que podrían ser de interés, ¿no?, en el Perú. Porque al inicio hablé, por ejemplo, de especies amenazadas, ¿no? Pero ustedes dirán, oye, pero ¿cuáles son las especies amenazadas en el Perú, no? Bueno, en el Perú, en el año 2014, se aprobó a través del Decreto Supremo número 004 del 2014, Minagri, se aprobó una lista de especies amenazadas, ¿no? Hay una categorización que sigue los mismos grados de amenaza que tiene la IUCN. Entonces, en el Perú hay especies amenazadas en peligro crítico, en peligro y vulnerable, esas tres, ¿no? Y hay otras dos que son con datos insuficientes y, ¿no?, ahorita se me acaba de ir el término, ¿no? Pero que no son especies amenazadas, pero que ya están incluidas en estas listas, ¿no? Entonces nosotros, si queremos saber qué especies son las amenazadas en el Perú, vamos al Decreto Supremo y ahí ya establece, hay una lista. Si
si nosotros buscamos dentro de esa lista, ¿no? Y el animal está ahí, ya sabemos que es una especie amenazada o no, ¿sí? Entonces eso, para los que quieran conocer un poquito más sobre especies amenazadas, en el Perú está aprobado ese decreto supremo, ¿sí? Además, en el Perú, y si ustedes buscan en la página del CERFOR, ¿sí? Van a poder encontrar o descargarse una publicación del CERFOR que se llama Libro Rojo, que es el libro rojo de especies amenazadas en el Perú. Es un libro bien bonito, ¿no? Con ilustraciones y todo. Entonces, en ese libro están todas las especies categorizadas como amenazadas bajo esta norma, ¿no? Descárguenselo. Existe también el libro en físico. Si lo pueden conseguir en algún momento, consíganlo. Yo lo tengo por ahí, es muy bonito. Entonces, de repente, por ahí podrían ir al CERFOR y preguntar si lo tienen, ¿no? A veces el CERFOR los tiene y ustedes lo pueden solicitar. Pero si no, se lo pueden descargar de la página del CERFOR, ¿no? También es importante que para los que quieren conocer un poquito más sobre legislación en fauna, que lean un poquito sobre las CITES, ¿no? ¿Qué es la CITES? Las CITES, cuando ustedes hablen de CITES, ¿no? Sí, para que tengan bien claro, porque a mí me gusta que las personas relacionen palabras con conceptos claros, puntuales, ¿no? Si ustedes escuchan CITES, se trata de comercio internacional, ¿ya? CITES, comercio internacional. ¿Por qué? Porque las especies que están dentro de esta lista CITES son especies amenazadas, ¿sí? Pero son especies amenazadas que se pueden comercializar a nivel nacional e internacional. Es decir, yo quiero comercializar una especie que está dentro de esta lista CITES, ¿no? Entonces, el Perú se pone en contacto con la autoridad CITES del país a donde yo voy o quiero exportar estos ejemplares y me dan los permisos correspondientes, ¿no? ¿Sí? Entonces, las CITES, ¿no? Los animales que están en las CITES están en 3 apéndices, en el apéndice 1, 2 y 3, dependiendo su grado de amenaza, ¿sí? Entonces, se trata de comercio, ¿sí? Entonces, los que quieran averiguar un poquito más sobre qué es la CITES pueden entrar, hay una página de las CITES, van a buscar información con respecto a esto, y además existe una lista de especies CITES para el Perú también. O sea, qué especies están incluidas dentro de este convenio internacional, ¿sí? Del cual el Perú forma parte. ¿Qué otra cosa podría ser de importancia para las personas que quieren conocer un poco más sobre legislación en el Perú? Bueno, como les había indicado, hay una lista de especies amenazadas, no en el Perú, sino a nivel internacional. ¿Y dónde está esa lista? Es la Red List de la IUCN, ¿no? Ustedes busquen Red List IUCN y van a encontrar una lista a nivel internacional, en todo el mundo, ¿no? De cuáles son las especies categorizadas como amenazadas, ¿sí? Entonces, el primer punto que le había dicho es el Decreto Supremo 004-2014 Minagri, es especies amenazadas para Perú. La lista de especies amenazadas de la IUCN es la lista de especies amenazadas a nivel mundial, ¿sí? Eso también quiero que fijen ese concepto, ¿sí? Y además, me gustaría que ustedes puedan, si entran a las páginas del Zoo Observatorio y del SIGO de los Infor, van a poder encontrar información referente al resultado de nuestras supervisiones en los zoológicos. ¿Verdad? Por ejemplo, pueden encontrar la lista de todos los centros de cría que han sido supervisados en el Perú, es decir, de todos los zoológicos o criaderos. Nosotros puntuamos a los zoológicos a base de estrellas, de 1 a 5 estrellas, entonces ustedes pueden entrar al observatorio y buscar, por ejemplo, Parque de las Leyendas, y les va a salir el Parque de las Leyendas ahí y van a poder mirar, ¿no? Los resultados de esta supervisión, ¿sí? Entonces, sería bueno que los que quieran conocer un poquito más sobre centros de cría en cautividad y sobre el resultado de las supervisiones que realizamos como SINFOR, también pueden entrar a estas páginas del observatorio y SIGO de los SINFOR para que puedan buscar esa información. A ver, ¿qué otra cosa más tal vez podrían ustedes conocer con respecto a esto? Bueno, también podrían saber que el MINAM, ¿no? Que el Ministerio del Ambiente es la autoridad científica y que para algunos casos ellos emiten opiniones con respecto al aprovechamiento de los recursos de fauna. Eh, pero creo que con esto, ¿no? Con esta es información básica que creo que podrían considerar si quisieran o tienen interés en aprender un poquito más sobre legislación de fauna. Antes de culminar esta presentación, o sea, de verdad me gustaría agradecerles una vez más por el tiempo y tomarse el tiempo de aprender, los felicito, ¿no? Muy pocas personas tienen el interés en aprender temas de fauna, sobre todo temas legales relacionados a la fauna silvestre en el Perú. Y la verdad, en verdad hace falta manos,
hace falta personal especializado que conozca estos temas, ¿no? En el Perú hay pocos veterinarios de fauna silvestre y los pocos que hay, sobre todo, son médicos veterinarios de manejo, es decir, de medicina de animales silvestres, pero hay muy pocos médicos veterinarios o biólogos, ¿no?, que conozcan sobre legislación en fauna y hace falta. Hay muchas, como les dije al inicio, ¿no? Hay muchas autoridades que no tienen personal especializado porque no lo consiguen, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, ingenieros forestales o agrónomos o carreras que no están relacionadas directamente con el manejo de animales y que están cumpliendo estas funciones y no saben qué hacer a veces, o no tienen la capacidad técnica, ¿no? O por profesión de manejar estos animales. Entonces, a los que quieran, ¿no?, aprender un poquito más, yo les recomiendo que vayan, ¿no? Preséntense de repente como voluntarios ante el CERFOR, ante las ATFs o ante los gobiernos regionales, ante el mismo SINFOR, ¿no? Y vayan a ver si es que hay manera de que puedan entrar como voluntarios y puedan aprender un poquito más. Y les aseguro que en algún momento aparecen plazas de trabajo para que puedan eh, trabajar dentro de estos organismos, que en muchos casos son plazas que están bien remuneradas, precisamente porque es muy poco el personal que conoce sobre estos temas. Entonces, casi siempre se está buscando personas que quieran trabajar en estos temas que tienen que ver con control, con fiscalización, con administración de los recursos de fauna, ¿sí? Entonces, a los que quieran aprender un poquito más sobre estos temas que tengan que ver con temas legales, yo los invito a que puedan ir y presentarse ante estas instituciones de las que ya hemos hablado, CERFOR, gobiernos regionales, ¿no?, o SINFOR, y vayan y puedan ver si es que en algún momento pueden ir y formar parte de ellos, ¿no? O aprender un poco más a través si tienen dudas, ¿no?, incluso pueden ir y realizar sus consultas pertinentes, ¿no? Y bueno, hasta aquí es la presentación del día de hoy. Espero que puedan haber, pues espero, ¿no? Que yo sé que este es un tema bastante amplio, nos podríamos pasar de repente. Esto es para que, de verdad que este tema bien podría ser un curso de carrera universitaria, ¿no? Podríamos pasar un ciclo entero hablando sobre la parte normativa y no, tal vez no terminaríamos, porque es muy extenso, ¿no? He tratado de resumir los puntos y tratado de que fijen este, eh, palabras con conceptos, ¿no?, para que ustedes en algún momento puedan atender, ¿no?, algunos casos, ¿no? Pero de todas maneras creo que voy a dejar mi correo, ¿no? O creo que ya tengo mi correo personal con respecto a estos temas, y si es que en algún momento tienen dudas o consultas, de manera gustosa puedo atenderlos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto acá, hasta aquí, ¿no? Doctor, justamente me acaban de robar la pregunta. Ujú. Judith González pregunta si es que se realizan charlas en CERFOR o en OSINFOR para estudiantes de veterinaria o para personas naturales. Si es que Ajá. llegara a ser de esta manera, ¿dónde podríamos buscar más información al respecto? Tal vez con respecto a las fechas, los Ujú. horarios. Sí, eh, las capacitaciones o las charlas que brindan las autoridades, ya sea la TFS o el OSIFOR, ¿no?, o el mismo CERFOR en algunos casos, no siempre se dan, ¿no? Sin embargo, eh, yo les recomiendo que si ustedes tienen interés, ¿no?, en que se pueda, en que puedan recibir alguna capacitación puntual por parte de alguna de esas autoridades, lo que tienen que hacer es presentar una solicitud de manera formal. Hay una mesa de partes que tiene el CERFOR, o que tiene los INFOR, o las autoridades regionales, ¿no? Pues pueden presentar su solicitud y decir, mira, somos un grupo de estudiantes de esta universidad, o somos un grupo de médicos veterinarios que queremos conocer un poquito más sobre estos temas, entonces quisiéramos que nos orienten en esto. Entonces sí, se puede planificar una charla, una capacitación, de repente un día o de dos, ¿no? Y se les explica, ¿no?, algunos temas relacionados a las competencias de cada institución, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los INFOR, podríamos hablar un poco más sobre nuestro procedimiento de supervisión y de fiscalización, y explicar, ¿no?, un poco más sobre nuestras funciones y de cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Lo mismo podría ser el CERFOR o las ATF, ¿no? Es cuestión de que ustedes, si tienen interés, lo puedan solicitar, ¿no? Incluso si ustedes creen, ¿no?, que sería importante que conozcan más estos temas, pueden solicitarle a su universidad, ¿no?, que puede incluir alguno de estos temas de aspectos legales para que lo puedan incluir dentro de la currícula, ¿no?
Y entonces la universidad se tendría que poner en contacto con alguna de esas instituciones para que sus profesionales puedan dictar algunas clases, ¿no? Entonces eso se puede hacer, ¿no? Se puede conversar, se puede trabajar, eso es algo que hay que tener voluntad para hacerlo, ¿no? De todas maneras, ¿no? Porque eh, la universidad tendría que ver y evaluar a ver si es que es como parte de la formación que ustedes que requieren como médicos veterinarios puedan conocer un poco sobre legislación de fauna y sobre gestión de fauna. Yo creo que sí, yo creo que es importantísimo porque es un mercado que no es muy conocido, ¿no? Es un mercado laboral que de verdad que creo que conozco a todos los médicos veterinarios que trabajan en el Perú con respecto a la parte administrativa y de gestión y de legislación de fauna. O sea, para que se hagan una idea, puedo contarlos. Entonces somos tan pocos los que manejamos estos temas que nos conocemos todos. Entonces yo creo que sí es importante que si alguna persona tiene interés en conocer un poco más sobre estos temas, lo soliciten. No, no hay ningún problema en ese aspecto. Muchas gracias. Sería muy interesante de verdad que las diferentes universidades puedan llegar a dar este tipo de información, porque al menos como alumnos, nuestra clase de odontología no se habla de esto principalmente. Sí, pues no es muy común que se toquen estos temas, pero como les digo, si como universidad tienen interés y como alumnos tienen interés, entonces pueden conversar con su universidad y que se solicite, ¿no? Y eso en algún momento se puede trabajar. Sí, sería muy buena oportunidad y súper interesante también. Muchísimas gracias, doctor, por la charla. No, gracias a Sí, ustedes. nos hemos pasado un poquito de tiempo, como mencionó, ha estado tan interesante. Si me hubiese encantado que tengamos más tiempo al respecto, tal vez en otra oportunidad podamos ver de hablar más o tal vez profundizar Claro, en uno que otro yo tema. gustoso, yo gustoso. Muchísimas gracias, doctor. En este Ok. momento sí me gustaría de invitar a todos a que puedan prender sus cámaras para poder tomar lo que sería una foto grupal de la charla, Dejo de, que com- no recuerdo. dejo de compartir la pantalla, ¿sí? Sí, sí, doctor, sería de mayor Ok, ayuda. ok, listo. Ok, a ver, a la cuenta de 3 estaríamos tomando lo que sería la foto. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, chicos, en serio, por estar aquí presentes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos brindado tan interesante charla. Esperamos verlo en otra oportunidad con otro tema súper interesante, lo más probable. Y también espero contar de nuevo con todos los asistentes presentes en otra oportunidad de alguna otra charla que hagamos a futuro. Ok, Muchísimas gracias a listo. todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.